Hola, buenas personitas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Isaac, el Ciclón O. Bueno chicos, hoy toca videoblog y vamos a hablar de un tema bastante interesante. ¿Y de qué vamos a hablar? Del miedo. Vamos a hablar del miedo, que es, qué tipos de miedos hay y qué hacer para superarlos. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? Bueno, empecemos por describir qué es el miedo, ¿vale? Pero bueno, antes de nada, ya lo habréis notado, ¿vale? Cambio de look totalmente. Bueno, hablemos de qué es el miedo, vamos a dejarnos de rollos. El miedo es un poco difícil de explicar. Y os explico por qué. Depende mucho de la situación. Hay miedos a fracasar, hay miedos de cosas desconocidas, hay miedos a superarse. O sea, el miedo, más que nada, lo denominaríamos como un obstáculo, ¿vale? El miedo realmente no es una sensación, no es algo que aparezca, ¿vale? Es algo que creamos. Mucha gente seguramente se estará diciendo, ¿cómo que creamos miedo? Pues es cierto, nosotros creamos el miedo. Nosotros tenemos el poder de crearlo y de destruirlo. Y ahora os voy a explicar por qué. El miedo es un conjunto de pensamientos, ¿vale? Que hacen que pensemos en cosas totalmente negativas. Totalmente negativas como el fracaso, como el no poder, como el no tener recursos, como el no tener la fuerza suficiente, como todas estas cosas. Por eso digo, el miedo lo creamos. Nosotros creamos el miedo. Si tenemos miedo a algo desconocido, decimos, ese algo nos va a hacer daño, ese algo nos va a romper toda la normalidad que tenemos, todo eso, al final vamos a tener miedo, ¿vale? Ahora os voy a hablar un poquito del miedo, ¿no? De los tipos de miedo. Normalmente hay el miedo a algo, ¿vale? Algo que nosotros inventamos o algo real. Y después están los miedos propios, digamos los miedos interiores, ¿vale? Nuestros propios fantasmas, para que lo entendáis. Cuando tememos a algo que desconocemos, ¿vale? Por ejemplo, una persona entra en nuestra vida y tememos que pueda desmoronarla, tememos que no sea la persona adecuada, etcétera, etcétera, ¿vale? Sobre todo, aquí hay miedo también relacionado con el amor y otros sentimientos, ¿vale? Porque el miedo se puede relacionar, pero como decimos, es algo creado, ¿vale? Nosotros, ¿por qué tenemos tanto miedo a ser dañados? ¿Vale? Porque nosotros a nosotros mismos nos decimos, esta persona tiene este efecto, esta persona no es adecuada, esta persona no vas a poder hacer nada con esta persona porque no es demasiado fuerte, no eres demasiado listo, no eres demasiado inteligente. Y eso es lo que realmente nos hace tener miedo. Después está el miedo, ¿vale? El miedo a las películas, el miedo, digamos, a lo desconocido, ¿vale? ¿Por qué tenemos miedo a lo desconocido? Porque no tenemos información de eso. Es simplemente por eso. Todo lo que, imagínate, aunque hubiese en la galaxia, ¿vale? En el universo, algo muy conocido en todos los planetas, en el 99% de los planetas, ¿vale? Que haya, si hubiese vida en el universo, estoy hablando hipotéticamente, claro. Si nosotros nos cruzamos con eso, imaginaos, una nave espacial, ¿no? En los 99% de los planetas es lo más normal del mundo, nadie lo teme, pero nosotros nos cruzamos con una nave espacial de otro mundo y vamos, tenemos miedo, pero segurísimo, porque es algo gigantesco, es algo desconocido, es algo que dices tú mismo, me va a dañar, me va a hacer daño, viene el sol de paz, viene... ¿Qué pasa aquí? Eso es el miedo a lo desconocido o el miedo a fracasar, ¿vale? A intentar algo. Pero después está el miedo a nosotros mismos, nuestros propios miedos. ¿Y por qué? ¿Por qué, por ejemplo, hay gente que tiene miedo a quedarse encerrada? ¿Por qué hay gente que tiene miedo a la oscuridad? ¿Por qué hay gente que tiene miedo a las arañas? Eso son por ideas, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, la gente que tiene miedo a la oscuridad tiene la idea preconcebida, ¿vale? Inconscientemente, porque muchas veces hay que pensar, el miedo no es consciente, es inconsciente. ¿Qué significa esto? Que nuestro inconsciente está haciendo más que nuestra conciencia, que nuestra
conciencia misma. Y diréis vosotros, ¿cómo es posible eso? Pues sí, es muy cierto. Nuestra inconsciencia, ¿vale? Por ejemplo, cuando dormimos, cuando soñamos y tenemos una pesadilla, es nuestra inconsciencia, ¿vale? Que no nos permite, digamos, en ciertas comillas, coge muchas ideas de repente y las junta y boom, y sale una pesadilla. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Pero hablemos del miedo, de los miedos personales. Hay mucha gente que tiene miedo. Miedo primero a innovar, miedo a mejorar, miedo porque le dicen, esto es así, esta es la línea y tú tienes que seguir la línea. Pero, gente, yo siempre lo digo, la vida no es una línea recta, no es un cuadrado, no es un círculo, ¿vale? La vida es una escalera. Cada vez, a cada escalón tendrás que buscar una manera de subirlo. Cada escalón de esa escalera tiene una forma de subirlo, ¿vale? Y si no hay una forma de subirlo, tú inventas una. Porque no tengáis miedo a dar ideas, no tengáis miedo a tener opinión, no tengáis miedo a ser vosotros mismos. ¿Y por qué? Por la recompensa. Porque ¿cuántas veces has intentado ser una persona que no eres? ¿Cuántas veces has intentado hablar de un tema que no te interesa? Muchas, muchísimas veces. Y lo sabemos tú y yo. Pero sobre todo es el tema ese del miedo. El miedo a no encajar. El miedo a hacer algo que rompa todos los esquemas. Chicos, os voy a hacer una pregunta. La persona que tenía miedo a hacer que un trozo gigante de metal, como los aviones, volaran. La persona que decían que estaba loco. ¿Y ahora qué? Es un genio. Un genio. ¿Por qué? Porque no dejó que las demás personas le dijesen lo que tenían que hacer. Dijo, voy a apostar por esto. Yo confío en mí mismo. No tengo miedo a fracasar. Y se convirtió en un genio. La persona que desarrolló Internet, un medio invisible que une a todas las personas en el mundo. Imaginaos, era algo imposible, inconcebible, y lo utilizamos hoy en día. La persona que creó la electricidad, la persona que creó los teléfonos móviles. ¿Entendéis? Eso es el miedo. No tengáis miedo. Es más, el miedo hay que enfrentarlo. El miedo hay que ponerse frente a él y decirle, no me vas a ganar esta batalla. Pues yo soy más fuerte que tú. Tú lo creas y tú lo destruyes. Pero recordad, es muy importante. Y ahora me diréis, pero ¿cómo superas un miedo? ¿Cómo lo haces? Yo tengo miedo al agua, yo tengo miedo a la oscuridad, yo tengo miedo a las alturas, yo tengo miedo a las arañas, a lo que sea que tengas miedo. ¿Cómo lo supero? La única manera de conseguir superar un miedo, ¿vale? Es decirle a tu inconsciente, decirle a tu mente, enfrentarlo de cara. Si tienes miedo a las alturas, súbete al edificio más grande, más alto del mundo, al más grande y alto que tengas más cerca, y di, no me va a poder este miedo. Yo voy a decidir quién tiene miedo y quién no tiene miedo. ¿Entendéis? Hay que enfrentar los peligros y hay que enfrentar los miedos que tiene uno mismo, o que tienes miedo a superarte o tienes miedo a dar el 100%. Dejar esos miedos. Ya hay suficiente miedo, ¿no? Hay suficiente miedo en las guerras. Hay suficiente miedo a no avanzar. Hay suficiente miedo hacia el futuro. ¿Por qué vamos a tener miedo? Pensarlo. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el miedo? Para nada. Es algo totalmente negativo. El miedo solo puede indicar dos cosas. O que hay un obstáculo que tienes que superar y tienes que poner mucho esfuerzo y empeño en ello, o avisarte un peligro. Pero son dos cosas. ¿Cuántas puedes lograr sin el miedo? Es importante recalcar esto. Y para terminar voy a hablar de un asunto importante. No le he querido dar mucha importancia, pero creo que es importante para entenderlo. Hubo un ataque en España, ¿vale?
en mi país, en Barcelona, donde varias personas, ¿vale? Bueno, varias personas. Unas personas, en concreto, atropellaron a cientos de personas. ¿Por qué? Os preguntaréis. Por religión. Porque su religión se lo dice. Esa es la respuesta. ¿Sabes lo que quieren? ¿Lo sabes? Es muy sencillo. Infundir miedo. Romper la normalidad. No permitís que nadie ni nada rompa vuestra normalidad. No permitáis que nada os dé miedo. Es cierto, tenemos miedos en la vida, pero hay que saber superarlos. Y por eso he hecho este blog, ¿vale? He hecho este blog para que entendáis lo que es el miedo. Y no hay que tener miedo, porque si tienes miedo puedes perder cosas muy geniales y muy increíbles. Imaginaos que tuviese miedo la persona que inventó los aviones. Hoy en día no tendríamos un modo de desplazarnos por el aire. Hay ideas geniales, increíbles, que tienen que seguir a la luz y por miedo no lo hacen. Así que chicos, olvidaos del miedo, ¿vale? Recordad algo muy importante. El miedo lo creáis vosotros y también lo podéis destruir. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vlog, ¿vale? No sé si es cortito o muy largo, pero bueno, me he enrollado un poquito a hablar sobre este tema. Así que nada chicos, ya lo sabéis, pero os lo voy a decir así de rápido. Aquí abajo, ¿vale? Para darle al botón de suscribirse, darle a la campanita para no perderos ningún vídeo, redes sociales aquí abajo, darle un gran like si no tenéis miedo, compartir por ser buenas personitas de YouTube y recordar los vídeos anteriores muy chulos, los siguientes mucho más. Así que nada chicos, adiós y no tengáis miedo.